Hola, buenos días, una semana más. Como vamos aprendiendo todas muy bien, las realidades en Lesbos cambian constantemente. Durante esta semana pasada se han hecho test de coronavirus a las nuevas llegadas del norte, de las que hablaba la semana pasada. Resultó que había 2 casos positivos, pero asintomáticos, y antes de ayer los números de casos positivos subían a 4. Estos casos siguen en Megalacermi sin una estructura médica ni atención sanitaria suficiente. El domingo 17 por la mañana hubo una nueva llegada, otra vez al norte de la isla. Esta vez eran 36 personas. En un principio se planteaba que estuvieran en cuarentena en el mismo lugar que las de la semana anterior, hecho totalmente absurdo, pero debido a los casos positivos se está discutiendo buscar un nuevo espacio. Este suceso está sirviendo también de excusa para seguir alargando la cuarentena en los campos más de lo que ya habían previsto. Aunque estos casos nunca hayan estado en contacto con las personas del campo y aunque en el campo, como ya hemos dicho muchas veces, no es posible un confinamiento real de prevención de coronavirus debido a las condiciones de vida que hay en él. Esta semana ha habido otra pelea grande durante la noche en el campo de Moria, enfrentando diferentes comunidades y poniendo en riesgo a terceras personas no implicadas. La mala situación de las personas viviendo en el campo, sumado al incremento de violencia que vivimos a principio de año, seguido por un confinamiento de 2 meses ya, crean un ambiente tenso, listo para explotar en cualquier momento. Además, por si fuera poco, las temperaturas en la isla ya son de pleno verano, llegando casi a los 29 grados. Lo que podría parecer una buena noticia después del frío invierno que se ha vivido aquí, en realidad no lo es, ya que el acceso al agua sigue siendo a partir de largas colas. Solo hay agua corriente durante 2 medias horas al día, el reparto de agua potable es muy insuficiente, la cantidad de personas viviendo en un mismo espacio, las infecciones aumentan. Por ejemplo, algo tan simple como las molestas picaduras de mosquito para nosotras se puede convertir en un grave problema dermatológico si hay herida abierta debido a la insalubridad del espacio y a la imposibilidad de higienización. El cajero del que tanto hablábamos y dudábamos está finalmente instalado y funcional en el campo. Esto le añade una cola más a todas las colas ya existentes para cualquier cosa que se deba hacer en el campo, como ir al baño, a la ducha, ir a buscar comida, obtención de productos higiénicos, administración, servicios médicos. El cajero además ha sido destruido ya más de una vez como símbolo de rechazo a algo que aparenta una solución, pero que lleva oculto un mensaje totalmente contrario, que es la posibilidad de cerrar los campos por completo, ya que todas las gestiones se pueden hacer dentro de él. El mayor temor de la cuarentena era que sirviera como perfecta excusa para aplicar estas nuevas medidas restrictivas, alargándolas indeterminadamente, y poco a poco vamos viendo cómo cada vez es más real. Se está haciendo presión para la decongestión del campo, para una gestión sanitaria con más recursos, exigiendo seguridad, pero ninguna entidad colectiva está lanzando una demanda de fin de cuarentena en el campo y reapertura de esto. Lo que sí que reabre a partir del lunes 18 es IASO, la estructura administrativa para peticiones de asilo, los permisos de residencia, las entrevistas y sobre todo denegaciones. Todos los trámites que se debían hacer entre el 13 de marzo y día de hoy se posponieron hasta dentro de 6 meses, en un principio, pero el viernes nos enteramos que no era aplicable a ninguna de las islas del Egeo, lo que ha generado un caos hoy en las puertas del IASO, ya que toda la gente que tenía cita en estos 2 meses han tenido que presentarse hoy, sumándose a ellas todas las new arrivals. Bueno, seguimos en contacto para todos los cambios que ocurran en la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y ánimos. Hola, buenos días, queridas personas amigas y compañeras. Soy José Vicente Carro, aquí desde Patras, Grecia, con la No Name Kitchen. Pues hemos llegado hace ya 10 días a
compartir y a colaborar con Alex. Alex es un chico alemán que llevaba aquí haciendo un trabajo extraordinario él solo durante 2 meses, ya que todos los voluntarios se habían tenido que ir por el tema del COVID, y él se quedó aquí solo llevando todo el proyecto adelante. Pues ahora nos hemos incorporado Jorge Peña de Huerta del Rey, un pueblo de Burgos, también Alba Díez y un servidor. Y bueno, seguimos aquí compartiendo con todos estos jóvenes migrantes que no quieren más y no tienen otro sueño que buscar una mejor vida, ¿no? Una vida digna, la vida que se merecen, y por eso intentan cruzar esta frontera de la Unión Europea para llegar a un país seguro y salir de Afganistán, que no es un país seguro ni mucho menos. También seguimos compartiendo mucho con las personas locales. Eso es importantísimo para la continuidad de esta actividad, de esta acción que se está desarrollando aquí. Es una de las premisas de la Anonymous Kitchen, compartir con la población local. Y bueno, yo en principio quiero hacer unos agradecimientos muy grandes a Kinesis, una organización local griega que nos apoya muchísimo y siempre consigue cosas para nosotros, medicinas, alimentos, verduras, lo que haga falta. También agradecer a la Municipalidad de Patras, que todos los 3 días a la semana facilita comida a los migrantes, a los chavales, y también cada tanto a través del Banco de Alimentos de aquí de Patras, esta semana nos ha facilitado una gran cantidad de legumbres. También agradecer muchísimo a los médicos del Hospital de Río, porque realmente cada vez que acudimos al hospital, yo por ejemplo hemos acudido 3 veces en estos días y nos han atendido realmente muy muy bien, con cariño, con disposición. También hay que agradecer a los dentistas del ICA, especialmente al señor Lapas, que siempre nos acoge, intenta darnos el permiso para que una o dos chavales sean atendidos por los dentistas. Y bueno, pues estamos consiguiendo de a poco que se impliquen más y realmente le hagan los tratamientos necesarios a los dentistas. También queremos agradecer a los grupos de chavales anarquistas que en estas 2 semanas se han acercado los 2 días miércoles para llevarle provisiones a los chavales. Hemos también tenido una reunión con ellos y la cosa va hacia adelante para crear una relación más conjunta y poder abordar problemas y acciones conjuntos. Y también una mención muy muy especial a 2 amigos muy queridos, a Pareskevi, que es una chica griega de aquí de Patras, y a su compañero Alex, que es brasileño, que están continuamente ayudándonos, nos acompañan a los mercados locales. También agradecer a la gente de los mercados locales, que siempre nos facilitan verduras, las verduras que están un poquito en mal estado, bueno, no están en óptimo estado para vender. Cuando finaliza el mercado nos las facilitan para poder repartirlas a los chavales en todas las zonas que repartimos, ¿no? La Bake Factory, la Small Factory, el puerto, el grupo de sudaneses que viven aquí también. También hemos empezado a repartir también a la gente a un colectivo romaní que hay aquí viviendo en las calles. Y bueno, también por agradecer muchísimo a las 2 panaderías que nos facilitan los excedentes de pan que sobrantes del día anterior, que están en muy buen estado y que son una fuente importante de alimentación para los chavales. Y nada más, pues me gustaría pasaros con el resto de agradecer a Jorge Peña, por ejemplo, por supuesto, que ha traído una cantidad de donaciones de sus familias y sus amigos de Burgos y de Huerta del Rey, con lo cual se ha podido suministrar una comida especial durante estos días del Ramadán. Hemos podido suministrar pollo halal, huevos, aceite, patatas, jamón en polvo, y alguna cosilla más, té, bastante jabón para lavar, o sea, gel de baño, maquinilla de afeitar. Así que nada, pues todos seguimos aquí
hacia adelante. Y me gustaría ahora pasaros un poquitín con Alba, que os va a explicar un poquitín la situación legal de los chavales. Un abrazo grande y hasta pronto. Hola Vicente, hola a todas. Pues sí, hemos estado viendo cómo el acompañamiento que hemos hecho estas últimas semanas a los chicos para que consultaran con la trabajadora social y en caso de hacer falta, con el abogado desde la central en Atenas, es una de las necesidades que a veces se nos han pasado o pasan más desapercibidas, ¿no? Porque claro, es evidente, cosas materiales más inmediatas, ese apoyo material es más visible, pero nos estamos dando cuenta de que el vacío legal, digamos, al que están expuestos es brutal, y el limbo legal y, por lo tanto, por desgracia, personal al que se enfrentan, pues es bastante tremendo y les da muchísima incertidumbre. Nosotras hemos estado haciendo, como digo, ese acompañamiento, pero a la vez nos planteamos una reflexión o una autocrítica, por así decirlo, si ellos no podrían ir por su cuenta en vez de que dependan de nosotros para ir a estos centros, si no podrían hacerlo ellos por sí mismos, ¿no? O sea, que hasta qué punto conocen sus derechos o conocen ya no solo la ley por sí misma, sino cómo funciona o dónde consultarlo, etcétera, etcétera. También es verdad que en Patras lo que venía pasando en los últimos meses es que tienen ese miedo de salir a la ciudad porque les pueden pillar la policía, ¿no? O sea, mucha gente, a muchos chicos cuando van andando les ha pillado la policía y les llevan a comisaría pues 3 días, 5, 10 o lo que sea. Entonces, bueno, estamos viendo ahora mismo, no se han dado esos casos, pero claro, es un miedo que tienen los chicos que viven en las factories, completamente comprensible. Pero bueno, nos lo tomamos como una reflexión, compartimos con vosotras estas ideas que estamos teniendo y que vemos desde aquí, que no solo es el tema de la urgencia o la emergencia, como digo, de comida y ropa, sino también esa otra cara de una dignidad y de ser persona en todas sus vertientes. Hola Peña, ¿qué tal? Aquí Ricardo reportando un poquito sobre la situación en Velika Kladuša, al norte de Bosnia y Herzegovina, en la frontera con Croacia. Os lo cuento desde España, ya que las fronteras siguen cerradas y tenemos que coordinar desde casa las actividades de Non in Kitchen en Bosnia. Y el trabajo que hacemos, pues nada, es a través de voluntarios y voluntarias locales, que la verdad es que están dándolo todo, y estamos encantados también de la oportunidad que ha surgido a través de esta crisis sanitaria para afianzar un poco, ¿no? Y estrechar ciertos lazos con gente local que ya estaban haciendo buen curro y que ahora pues tienen más recursos, y creo que de aquí puede salir algo muy positivo. Esta semana tenemos noticias buenas, malas y malísimas. Por una parte hay mucho movimiento, estamos encarando la última semana del Ramadán, pero el clima ha mejorado bastante y mucha gente ha salido. En el campo de Miral había unas 1000 personas hacinadas y ahora sabemos que hay unas 650 o 750, lo cual excede aún la capacidad de carga que fue originalmente diseñada para el campo, pero ya las condiciones son un poco menos agobiantes. La gente sale saltando, están saltando por la zona de atrás, por la zona no cubierta por la guardia de seguridad, y eso, bueno, incluye muchas veces brazos rotos, tobillos rotos, y esta semana tenemos que lamentar la pérdida de un colega, Ahmed, un chico que, bueno, había sido un pana más de la Non in Kitchen y que falleció a priori saltando al campo donde iba a darse una ducha antes de irse al game. No sabemos muy bien las circunstancias porque hay diferentes versiones, pero bueno, lamentamos su pérdida y otra vida que se nos va en este juego terrible, ¿no? de impedir la libertad de la gente para moverse. Nada, por otra parte decir que si continuamos el proyecto que ya hemos hablado estas semanas de
de los cupones. Empezamos con unas panaderías, ¿verdad? Donde enviábamos a través de voluntarios una especie de cupones o vouchers a las personas en tránsito para que pudieran canjearlo por comida. Después continuamos con raciones de comida caliente y ahora hemos llegado a donde queríamos, la fase 3, en esta escalada, en realidad, del cuponeo, que es dar vouchers para que puedan canjearlos por lo que ellos quieran, ¿no? Para ir a la compra, para ir a supermercados con los que hemos llegado a acuerdos y a los cuales pagamos por adelantado. Y entonces la gente puede ir y comprarse lo que quieren cocinar. Pues los pakistaníes quieren hacerse chapati con harina y aceite, y a lo mejor los argelinos quieren hacerse arroz. Y entonces, bueno, que cada uno elija, menos alcohol y pitis, que cada uno se empodere, que cada uno disfrute de su libertad y recuperen también esa dignidad guapa de poder volver a un súper y comprar sin que te miren raro, sin que te impidan la entrada, sin que piensen que vas a robar y sin tantas mierdas que hemos visto que han pasado en los últimos años en Bélica Cladusa y en otros lugares. Nada, no doy más la chapa. Hasta aquí el resumen de esta semana. Un abrazo forretote tote tote. Hola a todas y todos, acá Tomás desde Šid, República de Serbia, con el reporte semanal de las novedades. Bueno, ante todo queríamos darles la buena noticia de que la No-Name Kitchen está de regreso en Šid y estamos trabajando por ahora con total normalidad después de casi 2 meses de parate por el coronavirus. Y bueno, si nos siguen semana a semana, conocerán, estarán al tanto de la situación general en este país desde que estalló la pandemia. Hago un raconto. Promediando marzo había unas 6.500 personas en los campos de asilo. El resto vivían en ciudades, en hostales, en pensiones o en los montes o en los descampados alrededor de los pueblos cercanos a las fronteras con la Unión Europea. Pero bueno, una vez que se decretó el estado de emergencia, el gobierno decidió cerrar los campos y prohibir las salidas de las personas, a menos que tuvieran un permiso especial. Y otra cosa que decidió es mandar al ejército junto con la policía a cazar y capturar a las personas en movimiento que estaban fuera de los campos. Y así fue que los campos que tenían una capacidad para 6.000, 6.500 personas terminaron alojando hacinadas a más de 8.800. Y bueno, que quedaron al menos 53 días encerradas en condiciones sanitarias inapropiadas, en salas sobrepobladas, con escasez de ropa, de víveres, de comida, de productos de protección y de limpieza. Esto, bueno, hasta hace 2 semanas que el gobierno levantó el estado de emergencia y pensábamos que se iban a abrir las puertas de los campos nuevamente, pero no fue así. No se les permitió a la gente volver a salir. Poco a poco las tropas que custodiaban los alrededores de los campos volvieron a los cuarteles y la policía ocupó su lugar. Y bueno, en este interín del cambio de guardia, varios cientos de personas aprovecharon para salir de los predios y bueno, alojarse rápidamente en ciudades o en el monte, en el jungle como le dicen ellos, para luego intentar hacer el game y cruzar a Croacia. Las perspectivas de acá a 1 o 2 semanas son de aumento de las actividades y de crecimiento de la población fuera de los campos, así que tenemos que redoblar los esfuerzos, tanto nosotros que estamos acá como las personas que nos escuchan, que estarán encerradas en otras fronteras. Y bueno, tenemos que trabajar codo a codo en la comunicación, en contar qué es lo que está pasando y bueno, y de alguna manera dar una mano para que podamos conseguir artículos que prácticamente no tenemos, como bolsas de dormir, tiendas de campaña, zapatos y bota, que son fundamentales para estos momentos. En las últimas horas, el presidente Vučić anunció que enviaría tropas del ejército serbio a Šid. Así que sí, tenemos esa rara noticia, porque lo hace con la excusa de proteger a los ciudadanos y a la propiedad privada de los migrantes.
Pero bueno, la verdad es que no se registró ni un caso de violencia en todo este periodo del coronavirus y aún así nos mandan al ejército. Increíble, pero real. Ayer llegó la policía militar a dos de los campos que están acá en Shid, que son Nadasevchi y Principovac. No sabemos todavía qué va a pasar, ni de qué manera actuarán, ni qué decisión tomarán respecto de la salida de la gente de los predios. Pero bueno, acá en la zona de Shid se estima que se alojan entre 1.500 y 2.000 personas. Así que bueno, la policía por ahora está haciendo lo mismo que hacía antes del coronavirus, que es capturar a los chicos que están fuera de los campos y los trasladan y los encierran nuevamente o los mandan a otros campos al sur. Tenemos registro de esto tanto en las afueras de Belgrado como gente que estaba en el campo de Obrenovac y bueno, ahora también gente que estaba viviendo en el jungle acá en Shid. El panorama es incierto. Serbia tiene elecciones parlamentarias el próximo 21 de junio y el presidente parece que no quiere tener ninguna sorpresa de cara a lo que todos suponen que será un triunfo rotundo de su partido. Así que veremos con el pasar de los días si esta jugada de traer a las tropas a Shid no responde en este sentido. Pero bueno, habrá que esperar, será hasta la próxima semana. Por favor, ayuden a difundir esto que está pasando acá en las puertas de la Unión Europea. Les mandamos acá el equipo de la No Name Kitchen desde Shid. Un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan y hasta la próxima.